Bien, ¿qué ocurrió luego de la reforma de la Ley de Sociedades? El artículo 21 reformuló el concepto de lo que antes se llamaba sociedad irregular o de hecho. Es decir, incluyó dentro de ese mismo capítulo y lo que antes estaba regulado con estos efectos que acabamos de describir, incluyó prácticamente a casi todos las causales o los supuestos que veníamos analizando en la primera parte de la clase. El artículo 21 determina cuáles son las sociedades que van a quedar incluidas dentro de este régimen específico. Y menciona, en primer lugar, a las sociedades atípicas. Es decir, aquellas que antes eran nulas, de acuerdo a la ley de sociedades comerciales. ¿Sí? Sociedades atípicas ya no van a ser nulas, van a estar dentro del régimen de esta sección cuarta. Segundo tipo de sociedades, las que omitan requisitos esenciales. La omisión de requisitos esenciales claramente también pueden ser sociedades atípicas, ¿sí? Pero esto genera un problema porque nosotros nos habíamos preocupado en tratar de definir en el artículo primero cuáles eran aquellos elementos que hacen que exista una sociedad como tal y por tanto que nazca la persona jurídica, que es el efecto justamente de la determinación de un contrato societario. Bueno, omitir un requisito esencial en este caso pareciera que no es un problema para tener por constituida una sociedad y por tanto entrar dentro del régimen de concepto, bajo el régimen de la personalidad jurídica, si bien dentro de esta sección. El tercer recaudo, o la tercera posible inclusión dentro del específico régimen de la sección cuarta, es el incumplimiento de formalidades. Si nosotros englobamos o hacemos una suma entre omitir un requisito esencial e incumplir una formalidad, claramente también tenemos que incluir a las sociedades irregulares o de hecho, es decir, sociedades o bien que no estaban inscritas, incumplir formalidades, o bien que ni siquiera habían celebrado contratos, ¿sí? Y de alguna manera también incorporamos, y ahora ya vamos a ver por qué, a las sociedades civiles dentro de la sección cuarta. Recordemos que las sociedades civiles estaban de acuerdo a lo que establecía justamente el Código Civil para existir. Es decir, que no estaban en una situación de irregularidad o de incumplimiento de la ley. Está claro que a partir de la sanción del Código no va a poder existir ni constituirse una nueva sociedad civil porque ya no existe como tal. Ahora, el problema es qué hacemos con las sociedades civiles existentes. Bueno, quizá en el anhelo de darle cabida a las sociedades civiles existentes dentro de la sección cuarta, se generó una gran discordancia o una gran asistematicidad o alguna injusticia en algún caso específico por el régimen que se adoptó para este tipo de sociedades. Es decir, que sociedades de la sección cuarta van a ser las sociedades que sean atípicas, las que omitan requisitos esenciales o las que incumplan formalidades. Es decir, los que antes eran irregulares o de hecho, los que antes eran atípicas y las que eran sociedades civiles existentes al momento de la reforma. ¿Cuál es el régimen que se aplica a todas estas sociedades? Y acá es donde está la principal modificación. Nosotros veníamos de un régimen de inoponibilidad que se daba no solamente respecto de terceros, porque el contrato no estaba inscrito en el registro, sino también respecto de socios. Bueno, el principio actual es justamente el inverso. El contrato es oponible. Esto de alguna manera se condice con el régimen general de contratos. Los contratos son siempre oponibles entre las partes, ¿sí? Entonces, toma ese principio general, lo aplica a este criterio y dice, las partes entre sí saben qué contrato celebraron, podrán reclamarse lo que pactaron entre ellas, el contrato es oponible entre las partes. Esto, es algo que incluso parte de la doctrina criticaba, ¿sí? Como habíamos visto en el caso de la sociedad irregular o de hecho, en el régimen anterior. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que este contrato o esta sociedad que existe bajo las reglas de la sección cuarta también puede ser oponible frente a terceros. Es decir, los terceros
se van a dividir en dos grandes universos. Los terceros que conocieron el contrato y aquellos que no lo conocieron. Esto claramente es una cuestión de prueba. Es decir, habrá terceros respecto a los cuales yo podré probar, por ejemplo, porque le hago firmar el contrato social, si es que existe el contrato, o poder hacer una declaración en donde declara que conoce los términos del contrato celebrado en fecha tal. En ese caso, esos terceros les resultará totalmente oponible el contrato, igual que en los mismos términos que para las partes. O bien, podemos hablar de un tercero que no conozca el contrato, en cuyo caso, ahí sí tendríamos el régimen que se aplica subsidiariamente para todos aquellos que no conocen el contrato en este tipo de sociedades reguladas bajo la sección cuarta. ¿Qué efecto tiene que el contrato sea oponible? Bueno, efectos directos respecto, por ejemplo, de lo que es la representación. El principio general que establece la Ley General de Sociedades respecto a la representación de este tipo de sociedades es que cualquiera de los socios representa, como principio general, a estas sociedades de la sección cuarta. Claro, ¿qué pasa si yo puedo probar que el tercero conoció la existencia del contrato y en el contrato estaba establecido quién era el representante? El principio de que cualquiera representa queda desplazado, pese a que hay una defectuosa redacción de la norma. Está claro que si yo puedo mostrar y puedo demostrar y probar que el tercero conoció la existencia del contrato y por tanto el régimen de representación establecido de administración y eventualmente la persona misma del representante, en ese caso el representante será solamente aquel que surge del contrato, ¿sí? Es decir que en principio cualquiera representa, pero si el que está respecto del cual estamos analizando la situación era una parte del contrato o era alguien que conocía el contrato, como el contrato es oponible, también será oponible la cláusula de representación y la persona designada para representar. Con lo cual, si un tercero que no fuera el representante u otro de los socios pretendiera representar a esa sociedad, no tendría legitimación para hacerlo. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad que eligió el legislador para este tipo de sociedades? Bueno, recordemos que cuando hablábamos de sociedades irregulares o de hecho, cualquiera de los socios respondía por las deudas de la sociedad en forma solidaria y limitada. Bueno, la responsabilidad elegida, el régimen de responsabilidad elegido para este tipo de sociedades de la sección cuarta actualmente es la responsabilidad mancomunada. Ustedes saben que la mancomunación respecto de la solidaridad es de alguna manera un beneficio, porque en la solidaridad yo respondo por la totalidad de la deuda. Es decir, la relación interna de la solidaridad es la que me dará la posibilidad de repetir si yo tengo que enfrentar al acreedor y abonar la totalidad de la deuda. Si la responsabilidad solidaria pasiva me obliga a mí como socio a responder por la totalidad y con todo mi patrimonio. Bueno, en este caso la mancomunación me permite fijar un límite a esa responsabilidad y responder solamente por la porción respecto a la cual yo tengo participación dentro de la sociedad, lo cual claramente es un beneficio. Claro, esto genera un choque indudable con sociedades que en la actualidad aparecen como sociedades regulares, ¿sí? Del artículo 7. Por ejemplo, una sociedad colectiva es una sociedad que se ha constituido mediante un contrato, que ha cumplido con todas las formalidades de la ley, que ha sido inscrita en el registro y que por tanto es oponible como tal. Ahora, el régimen de responsabilidad establecido por la ley para ese tipo de sociedades es que la responsabilidad de los socios es solidaria, ¿está bien? Subsidiaria al patrimonio de la sociedad que responde en un primer término, pero en definitiva solidaria entre los socios por las deudas de la sociedad. Es decir, que aún yo siendo socio de una sociedad que ha cumplido con todos los recaudos formales y que es oponible a los terceros, estoy en una situación desventajosa respecto de una sociedad que quizá pueda no ser típica, no haber cumplido las formas, inclusive no haber cumplido con un requisito esencial, y aún así me beneficio con la responsabilidad mancomunada. Bueno, claramente esto parece que es inconsistente. Habrá que buscar una manera de resolver esta cuestión. ¿A qué se debe esta responsabilidad mancomunada? Claramente a la intención del legislador de no generar un escándalo jurídico con aquellos que tenían constituida una sociedad civil bajo el régimen del Código de Vélez, que habían cumplido la norma
y que no podían, por esta reforma, verse incorporados en un régimen de responsabilidad más gravoso que el que tenían, porque ellos nunca tuvieron, digamos, tenían el derecho adquirido a seguir funcionando como sociedad civil, o al menos a que su responsabilidad no se viera agravada. ¿De qué manera no agravamos la responsabilidad? Bueno, estableciendo que la sección cuarta incluyera a todas aquellas sociedades que no cumplían con el tipo social, sociedades civiles existentes, y manteniéndole la misma responsabilidad que tenían, es decir, la responsabilidad mancomunada. Bien, existen en la ley de sociedades otras causales de responsabilidad solidaria ilimitada, que son sanciones a incumplimientos formales o a incumplimientos de determinadas normas en la vida de la sociedad, incluso para aquellos tipos sociales que gozan de un beneficio de limitación de responsabilidad. Por ejemplo, el exceso de la representación del representante en el íter constitutivo, la sociedad en formación, ¿sí? Por ejemplo, algunas situaciones respecto de la sociedad extranjera que no cumple con ciertos recaudos, los fundadores que también tienen sanciones, o aquellos socios de la sociedad de responsabilidad limitada cuando no se ha completado la integración del aporte. Los socios son responsables solidariamente frente a los terceros por la integración de ese aporte. Es decir, hay en la ley un montón de situaciones en las cuales, siendo yo una sociedad regular, estando constituida y cumpliendo todos los requisitos legales, me encuentro con sanciones que me ponen en una peor situación, aún habiendo cumplido el íter de regularidad, respecto de una sociedad que puede ni siquiera tener contrato. Bueno, esto deberá ser corregido. Efectos colaterales de este régimen, bueno, o digamos, si quiere, otras modificaciones. Recuerdan que en el régimen de las sociedades irregulares de hecho no se permitía a esa sociedad ser titular de bienes registrables. Bueno, hoy la titularidad de bienes registrables a nombre de sociedades de la sección cuarta es posible. Claro, aparece el tema de la posibilidad de integrar el régimen de oponibilidad que implica cualquier inscripción de bien en un registro con la certeza de quiénes son aquellos que integran la sociedad. Es decir, yo no puedo inscribir un bien a nombre de una sociedad cuyos datos no conozco, cuyos socios no sé quiénes son, no sé cómo se identifica tributariamente, no sé cómo es el régimen de representación, en fin. Pareciera ser que no es posible inscribir un bien a nombre de alguien con semejantes falencias. Bien, ¿cómo se resuelve esto respecto de esta cuestión? Se permite la inscripción cuando los socios, al inscribir ese tipo de bienes, presenten una declaración jurada de aquellos elementos que le van a permitir al registro identificar justamente estos elementos esenciales del contrato. Es decir, quiénes son los socios, quién es el que la representa, cuál es la participación que tienen los socios y cuál es el régimen de responsabilidad que tienen los socios respecto de estos bienes. Es decir, que por ahí quizá para poder inscribir un bien registrable a nombre de una sociedad de la sección cuarta nos encontraremos ante la situación un poco ridícula de tener que ir a inscribir o a escribir o a asentar por escrito circunstancias que nunca fueron tenidas o nunca fueron escritas o instrumentadas de otra forma. Es decir, una sociedad que no tenía contrato, la antigua sociedad de hecho, que para poder inscribir un bien tiene que firmar una declaración jurada haciendo asentar cosas que en definitiva no habían sido nunca asentadas ni instrumentadas. Bien, no terminan aquí los problemas que generan las sociedades de la sección cuarta, porque esto también tiene que ver con aquellas sociedades que de alguna manera también resultan no atípicas en forma originaria, sino atípicas en forma sobreviniente, como por ejemplo una sociedad de responsabilidad civil que queda con un solo socio en un determinado momento y que podríamos ver si encuadra dentro de esta sección cuarta por atipicidad, o una sociedad extranjera que no cumple con el recaudo de inscribirse en el registro bajo el artículo 118-123 y que también podría entrar dentro de este universo de la sección cuarta. Está claro que no vamos a poder agotar en esta instancia todos los interrogantes que nos plantea la sociedad de la sección cuarta. Hay mucho desarrollo de doctrina y de jurisprudencia
respecto de este tema es quizá el aspecto más controvertido de la reforma que generó la sanción del Código Civil y Comercial a la Ley de Sociedades. No, como les decía, no vamos a poder agotar en esta clase todos los aspectos que hay. Hay proyectos de reforma, hay proyectos de modificación de estas cuestiones. Las iremos analizando, generarán dudas que espero que me las hagan llegar para ir evacuándolas progresivamente. Los saludo y nos vemos la próxima.